Bueno, vamos a ver. Andrés Arconada. Sí. En ti confiamos, Sí. creemos Sí. y creemos en tu criterio, Sí. porque ¿quién no quiere a Harrison Ford? Sí. Sí. Pero esta es una película muy peculiar. Yo recuerdo ver que Mercero decía, grabar con un perro, con un niño, es perder el plano. Pero, Federico, ¿lo has visto? Esta yo creo que es la quinta versión. Y yo estoy un poco harto de esta película. Primero porque la mejor versión para mí es la de Charlton Heston. Luego hizo una Disney, luego ha hecho una en la que estaba Ethan Hughes y tal. Hablamos del perrito, que es muy buen perro, que le cogen, que le llevan a Alaska, que sufre, que encuentra a este hombre, es un ese de superación y tal, y donde se sufre mucho, sobre todo todos los que tenemos animales, porque el perro le hacen las mil y una. Y eso es la historia. ¿En qué ha cambiado? Esa es lo mismo que Colmillo Colmillo Blanco, es la misma Anda, es historia, la de Colmillo Jack Blanco. London, es la misma historia. Claro. ¿En qué ha cambiado? Impresionada. Porque siempre era, pues era un husky, no era un perro lobo, era un animal de estas Perro características, fuerte, sí. London escribió que el perro era una mezcla entre un San Bernardo y otro tipo de perro que le hacía tener una apariencia muy particular. Evidentemente, en los años que se rodaron las anteriores versiones no se podía, porque no existía ese tipo de raza, pero ahora, como todo se puede digitalizar, Claro. pues se ha digitalizado y el perro es de mentira. Es decir, Han creado el perro. Han creado el perro. Pero la historia es la misma, el protagonista absoluto es el perro y todas las perrerías que le hacen a este pobre perro. Yo no creo que haya ninguna necesidad, por eso la película no ha funcionado, porque no hay ninguna necesidad de volver a hacer una historia que además las cadenas de televisión y las plataformas la emiten continuamente, porque hay tanta versión Sí, pero que si esta no es también una es la entrará. otra. Sí, a lo para el mejor público familiar. claro, y en las plataformas Bueno, para eso sí, familiar claro, funcionará. entra, pero vamos, que no es una película de las que yo recomendaría que fuerais a ver. Sí, hombre, si no la habéis visto nunca, pues bueno, ya es raro que no la hayáis visto nunca. No, pero oye, los niños nacen continuamente. También es no verdad. nacen viendo Es muy con las infantil. películas Sí, vistas. es una película familiar, es una película de superación, de amor a los animales, etcétera, etcétera. Yo ayer decía, y me llevaba en la contraria, que Harrison Ford es de esos actores que no sabes si es muy buen actor o muy mal actor. ¿Tú con qué estás? Yo estoy contigo. A mí me despista mucho. ¿Verdad? Me despista mucho. Hay cosas que las hace bien, que las sabe hacer muy bien, como es el caso de la guerra. Yo creo que él está muy, muy bien en ese personaje. En Indiana, en alguno de los Indianas, y lo que va a hacer ahora es la gran sorpresa. ¿Qué va a hacer en abril que empieza a rodar la quinta de Indiana? Pues no sé, le doblarán. Fíjate que la tercera, o la de harán- Sean Connery, era mejor todavía que la primera. Son las Sí, dos sí. grandes películas. Pero porque ahí se enfrentaba a un actor maravilloso como es Sean Connery. Bueno, y en Único Testigo, En Único está muy bien. y pero en por ejemplo, Frenético, la de Polanski. Sí, pero porque ahí estaba muy despistado y no sabía lo que hacía. Y Polanski le llevó, sí, lo No, aplicamos él muchas porque él veces. es un actor que se deja dirigir. Claro, Si tiene un buen director, Ahí está. es buen actor. Porque en Blade Runner, que él despotricó toda su vida de Blade Runner, hasta que llegó un momento que la película se mitificó tanto que evidentemente es una de sus películas que estará siempre pendiente. Pero él tuvo muchas discusiones con Ridley Scott porque no sabía tampoco qué estaba haciendo. Pero es que Ridley Scott necesitaba esa cara, como no es un gran actor, necesitaba esas caras de para perplejidad, poder llevar, ¿no? Que eso lo hace muy bien, una cara de perplejo. perdido continuamente, ¿no? Y además a él le dijeron que iba a haber una voz en off y nunca, o sea, el otro no tenía ninguna intención de meter la voz en off, que años más tarde la distribuidora metió la voz en off y de alguna forma le estropeó la película porque no hacía falta contar los elementos de este actor, que en algunos casos funciona y en otros casos no. Ha tenido muy mala vejez, es verdad que tuvo un bajón, curiosamente desde que se lió con Calista floja. Con Calista, Pero, o sea, no va a tener? tuvo un bajón tremendo. Eso es Fue el accidente de avioneta eso es y como se quedó dormir casi con un esqueleto. Se quedó casi inválido. Sí, también. pero eso es un golpe. Sí, pero lo que es, Pero tuvo un bajón tremendo. Además anda con mucha dificultad. Por eso te digo que yo sé que Stallone, cuando volvió a Creed, ya no subía a un ring, volvió al personaje de Rocky y lo supo hacer muy bien, su vuelta con ese personaje. Es que Stallone es muy buen actor y muy inteligente. Pero que supo que no había que tal. ¿Qué va a hacer en este Indiana Jones? O sea, es que esa es nuestra duda, porque no puede correr. No, bueno, a lo mejor hace como lo que hacía Sean Connery de su padre,
Es decir, que estaba siempre enredando, básicamente, Claro, y liándola. pero tienen que meter la aventura. Sí. Entonces tiene que haber un héroe. Pues habrá un sobrino. Algo tiene Sí. que- El hijo, hacer. acordaos que en la última, ¿no? Si no me equivoco, había un hijo en la 4. ¿De quién es hijo? ¿De la primera? ¿De la primera? De la primera, sí. Ah, qué buena. Que aparecía ella también. Sí, que era Aparecía. maravillosa. Sí, sí, sí. Cómo Karen Allen, bebía cuando Karen en Allen. aquella taberna de Siberia, de Mongolia, De Mongolia. tumba a un borracho de Mongolia, que parece Sí, increíble. Y la secuencia de las serpientes. Y cuando le pega, y cuando el nazi coge el medallón, ¡ah! Claro. Bueno, es maravillosa. Ella, Karen Allen, es una actriz estupenda. Bueno, pues esto no tiene nada que ver, lo del perrito, pero ahí está. Hay una peli que a mí me molesta hablar mal de ella, pero cuando se hacen mal, se hacen mal. Brian De Palma es un director que a mí me gusta. Yo reconozco que la defiendo casi siempre, aunque de vez en cuando también nos ha traído un bodrio. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta mucho Los Intocables de Leon Ness, porque le dio una vuelta Esa es distinta. extraordinaria. Porque me gusta mucho de Misión Imposible la que hizo él, que es la mejor con ¿Cuál es? diferencia. ¿La segunda? Primera. La primera. Que es la mejor en cuanto al concepto de lo que es Brian De Palma. Me gusta mucho Vestida para matar, es de su primera época, es decir, que es un director que haciendo cine de entretenimiento tiene un sello No, muy y especial. en Doble Cuerpo. En Doble Cuerpo, También. que era muy original, ¿no? Sí, Donde estaba sí. Melanie Griffith y estaba estupenda. Sí, sí, hacía sí, una de pero las sobre protas. todo él es el único que ha tenido la humildad de querer ser solo discípulo de Hitchcock. Exacto, Es decir, de y estar tan loco homenajearle. como Hitchcock y además hacerlo explícitamente. Sí, Eso sí. sí, liándolo como solo Hitchcock. 20 años después lo hubiera Supongo, liado. claro, sabe elegir muy bien el muffin que dicen los, Sí, sí, los sí. Cómo americanos, engatusar al- como que el público va entrando sin saber muy bien por dónde va a ir. Entonces yo fui con ciertas ganas a ver Domino, que es su última película, más era una película de acción, con lo cual me apetecía. Y me encuentro ante un desastre absoluto que no tiene nada que ver con él, en su forma de dirigir. Es verdad que luego se ha publicado que no hubo presupuesto suficiente, que no pudieron rodar una serie de secuencias, que no pagaban a los actores ni al equipo, que eso hizo retrasos y contar con poco dinero para contar una historia que al final está muy enreversada y que el público a los 15 minutos ya te ha hecho tal lío que dices, ¿y esto hacia dónde va? El protagonista es el Matarreyes de Juego de Tronos, que cada día hace más cine en Estados Unidos o en Inglaterra, y menos en Suecia, de donde es nativo. La historia es la de un personaje que es un policía sueco que va a averiguar la muerte de su compañero junto con una investigadora y cómo averiguan que el posible asesino es un miembro de la CIA que a su vez está investigando al ISIS. Total, que llega un momento y de pronto sale en España, después sale en tal, que dices, pero y todo este de propósito, Sí. ¿hacia dónde va? Cuando tú no sabes hacia dónde va una película de acción, empiezas a desconectar, y te juro que a los 5 días se te ha olvidado Es que además, la película. ahora que dices, en la primera época, ¿por qué funcionaba, por ejemplo, hasta Doble Cuerpo? Que es enrevesada. Porque se mantenía en un asunto. Ahí está. Le da vueltas solo a un asunto. Ahora, como cambies el asunto Claro. 3 veces, ya nadie te puede seguir. Claro, pero si requería más acción o requería más secuencias de tal, Claro. si todo eso te lo quitan y tiene que añadir algo que no existe, Pero bueno, pues, menos presupuesto que tuvo Casablanca es y difícil. mira, sí, pero fíjate el follón que fue Casablanca, que Sí, salió pero de mira lo que casualidad, salió, pero pero salió lo salió, que salió, sí, es verdad. O lo que el viento se llevó, o sea, menudo También. lío y salió lo que salió. Y en cambio Cleopatra tuvo todos los medios y fue un quebró lío. hasta la empresa. Sí, Hasta sí. casi se carga la Fox, sí. Bueno, pues después de eso hay una que yo creo que allá entabló de la función y nos gustó muchísimo, se llama El Clan, una función de teatro que funcionó extraordinariamente bien. Primero se hizo un teatro pequeñito de Madrid, luego se llevó el Pavón Kamikaze, se tuvo que reponer varias veces por el éxito de público, y una vez fue a verla Antonio de la Torre, le gustó muchísimo la peli, o sea, la función, y convenció a Raúl Arévalo para intentar llevar esa función al cine. Al final, el Clan pudieron conseguirlo y han hecho una película que se presentaba en la pasada edición de la Seminci con mucha polémica por parte de las mujeres, de algunas compañeras, que en la rueda de prensa, que no estaban los actores, estaba el director nada más, le pusieron a pringar, cuando realmente no quisieron ver lo que es el trasfondo de esta película, de la que se puede contar muy poco, porque si no destruyes toda la intriga que tiene. Empieza realmente como una comedia. Estamos hablando de tres
de 3 hombres que están en una misma casa, que son parados de larga duración, que han sido vigilantes jurados, y tienen un plan que desconocemos. El plan se les estropea porque la camioneta que les tiene que recoger está rota y tienen que esperar otro medio de transporte. Y en ese tiempo, que vamos a tiempo real, van hablando de sus vidas y de cómo son ellos, de cazurros en algunos momentos, machistas, etcétera, y realmente provocan la carcajada del público ante las cosas que les han ocurrido, que les ocurren, y los sentimientos que tienen estos 3 personajes. La película va avanzando, va cambiando el tono hasta un momento en que hay un giro en el que se convierte en una auténtica tragedia. O sea, que eso es lo que, primero porque te engancha lo que dicen, y después cómo acaba esa película en la que uno sale muy mal del cine. Bueno, pues muchas de las cosas que se cuentan en esa peli molestaron a una serie de compañeras, porque ahora todo es molesto. Pero, y claro, por ejemplo, este es el país, como decían, de son los machistas. agraviaditos. Los personajes son machistas, vienen de un, vienen de un substrato. Ellos, Bueno, ¿y además qué? ellos vienen, Entonces solo tienes que sacar tienen un pensamiento de cómo son las mujeres, de cómo son sus compañeras, de lo que les pasa, y lo expresan como tal, como lo siguen expresando hoy en día. Si te metes en algunos barrios de Madrid, incluso Oye, no hace falta irte a barrios. ¿Pero qué dirían de Torrente? Bueno, pues lo de Torrente sería, bueno... Pero o sea, es que yo de creo que por Torrente eso no dijeron nada. Pero sí, le llamaron de todo, ¿eh? Sí, pero Torrente. quiero decir que es que ahora es una patología. Claro, pero ya. Santiago, claro, a la hora de enfrentarse a un nuevo Torrente es que ni se lo plantea. ¿Para qué? Para que ya tenga boicot, nada más empezar el rodaje sería totalmente ridículo. Es verdad que en toda la parte final es donde puede haber una cierta polémica y donde uno puede estar de un lado o de otro o opinar, pero a mí me parece que todas las películas que de alguna forma sales y opinas, pues está muy bien. Otra cosa es llevarlo a los extremos. Si tú, claro, lo que no se puede decir es cómo se le ha ocurrido a usted hacer una película como esta, tan indignante y tan sediciosa para las mujeres. ¿Sabes? Bueno, Eso además, lo dijo sí, una compañera de prensa. ¿Y qué respondió el director? Pues él dijo, esto es una función de teatro en el que no hemos cambiado el final ni la motivación de los personajes. ¿Verdad que Esto es por ficción. tiros? Hay que decir, Claro. oiga, ¿y por qué no hace usted la película? No, ¿por qué la vas a esto es ver? ficción, es que Bueno, es no, ficción, pero en la entonces ficción no cabe vayas todo. a verla. ¿Por qué la vas a ver? No, es que quieren no solamente oír lo que ellas quieren oír, que además algunas son lerdas, pero vamos, doctoras en lerdología. No, es que además quieren que todos tengan la misma estrechez de miras que ellas. Además, son ellas, que es la puñetera cuota. Pero es que o sea, entonces es una cosa... la mitad del cine que desaparece, ¿no? Porque la mitad No, del ¿cómo cine que la mitad? es pegar, Mira, robar, Está violar, viendo Flixolé. matar. Yo me paso la vida viendo Flixolé. De las últimas cosas que he visto, por ejemplo, Filigrana, Concha Piquer. O sea, la de Manolo Caracol y Lola Flores. Embrujo, que es absolutamente extraordinaria. ¿Qué relaciones hay? Pues una relación en la que la mujer es mala del todo sin querer, él muere. ¿Por qué pinta mala a la mujer? Porque la vida es así. Y además, por cierto, se pareció bastante a lo que pasó en la realidad con Lola Flores y Manolo Caracol. Pero vamos a ver, que eso al cine no se va para hacer moral, Claro. eso va uno al catecismo. Se va para hacer ficción. Y si no, a la comisaría política. Pero ¿qué es eso de que el cine tiene que responder a ideas políticas preconcebidas? No, y luego, cuando se hace una película, que si yo estoy en contra políticamente o moralmente sobre la peli, yo tengo mi justo derecho a replicar y a decir, pues no me gusta por tal, pero no voy con una bandera. O sea, tampoco. Claro, es que no me falta ir con banderas a nada. ¿Tú te puedes sentir molesta como mujer ante esa película? Pues a lo mejor sí. O a lo mejor no, porque es reconocible en casos que tú conoces. En los que ya te digo que no puedo contar todo el final, pero evidentemente es un planteamiento en el que el autor ha basado en personajes reales, en cosas que sucedieron, esa historia que además lo que te engaña es que empieza como una comedia porque es de carcajada, y cómo va la historia evolucionando y dónde te conduce, y al conducirte ahí es donde te pega el hachazo como espectador. Y te cuesta moverte de la Algunas butaca. tienen unas ganas locas de vivir en una dictadura, pero mandando. Ese es el problema. Lo malo es que yo no veo cine español y esta, No, Andrés me acaba de yo por convencer. eso me salva Flixolé. Flixolé. No, pero me ha convencido para ir a Yo verla. cuando llevo una temporada, además hay muchas de las clásicas de Flixolé, algunas, hay muchas modernas, están Sí, todas sí. las modernas también. Sí, hay 3000 y pico películas. Pero es que, ¿sabes cuál es la diferencia? Que a los actores hasta los 60 se les entiende perfectamente, porque hablan perfectamente. No hay
O sea, no se dice. Se decía perfectamente para que el que los oía se enterara de que decían perfectamente. Si no, no. Es como las películas mexicanas que tienes que ponerle subtítulos. Pero bueno, todavía en México seguramente no los necesitan. Y aquí los necesitamos. Pero que necesite subtítulos para entender una película española. Porque no saben hablar. No saben locutar, como se dice. Sí, bueno, yo no... Hay de todo. Hay de todo. O No, hombre, y hay gente que se les entiende muy pues bien. fíjate, como tú bien Michelle sabes. Jenner, que es especialista en doblaje. Por ejemplo, ¿no? Pero tienes a un Coronado, tienes a No, un eso Raúl, por supuesto. Pero Arévalo, que es la tienes a un tendencia, Antonio. que es una tendencia general, que Pero está, el yo creo sonido que directo... el sonido directo está más en las nuevas generaciones y luego Exacto. muchos directores les hacen hablar en susurro, que es algo que no puedo entender. Y no es una cuestión del actor, sino que les hacen hablar... y entonces Sí. eso, con sonido directo y tal, agrava, porque si luego eso se doblase, en el doblaje el sonido es mucho más limpio, con lo cual, como pasaba antes, ¿no? Con lo cual era es mucho más No, es que cómodo no de te hacer. enteras. Pero es que hablan susurrando, y eso es algo que no entiendo No. muy bien, pero no es una cuestión del actor. Estoy diciendo, no es por salvarles a algunos, No, hay de todo. sino porque el director se empeña en que hablen susurrando. Y entonces hay momentos en que dices, bueno, ¿y por qué? Y ahí te tengo que dar la razón, en que muchas veces pues te cuesta entender. Claro. También está muy de moda trabajar con los acentos de cada localidad donde se figura. Entonces, si te toca una localidad muy cerrada de Andalucía, me refiero en cuanto a acento se refiere, Sí. pues hay a veces que es Que por dificulta cierto, oír eso el nunca se ha deje. hecho. Ya, La pero parte ahora... cuando se ha hecho películas de Andalucía con acento andaluz, se ha ido el acento de Sevilla y de Cádiz, que es el más abierto y que se oye muy bien. Nunca has cogido el de Jaén o el de Granada, que es mucho más cerrado y que se oye peor. El de Málaga. O el de Málaga. El de Málaga es muy cerrado. Pero especialmente los abiertos son Sevilla y Cádiz. Sí. Que además son los que pasan a Canarias y América. Pero Es cuando decir, cualquier cosa sucede, que se está rodando mucho cine en Málaga y tal, y los actores no, y son en muchos casos malagueños, utilizan el acento real, que luego no tienen cuando tú les entrevistas, o sea, tienen que marcarlo. Marisol porque mira de además... dónde era y se la entiende Sí, perfectamente. pero en Marisol todas a la sus pobre le películas. hicieron lo imposible Bueno, para quitarle el acento. Bueno, Pero, así bueno. hablaba y así cantaba de bien. Claro. Bueno, por cierto, vi una película de las de RKO que tiene Flixolé, que yo no la había visto, que es de Olivia de Havilland, donde demuestra que era peor que Joan Fontaine, porque era muy mala, que hace el papel de unas gemelas, que es ante el espejo, algo parecido Sí, ante el espejo. sí. Es un prodigio que es del año 50. De la Es decir, interpretación. ¿cómo podían hacer? ¿Qué habilidad tenían? Artesanal, porque no tenían las máquinas que hay ahora para doblarse. El perrito digital. Para hacer las dos cosas, los dos papeles, estar al mismo tiempo. ¿Cómo la montan? La película además es apasionante, porque se basa en el Estado de Derecho. Sí. ¿Cómo condenas a una gemela sin saber si ha sido ella o su gemela la autora del crimen? Claro. Si son idénticas. Lo difícil era darse la réplica a ti misma. Oye, en el tono cuando hay discusiones entre ellas, además. y lo porque consiguen. mantenerlo es El complicado. montaje debió ser complicadísimo. Sí. Pero el resultado, y no lo había visto. Yo creía que había visto casi todo el Pues cine negro Flixolé, en la fíjate, filmoteca. por 2,99 al mes y entramos en flixolé.com y encontramos toda la información, yo creo que es completamente Yo recomiendo recomendable. además, abajo del todo, pone recién añadidas, Ah, bueno, que sí. son las que han entrado esa Y semana. están continuamente. Hay- Yo creo que están cerca de los 4.000 títulos. Sí, ¿eh? es impresionante. Yo el otro día lo pasé, porque ¿Sabes pone cuál es? guardar Está para elegir. luego, plac, ¿Sabes cuál guardar. es la película más vista de Flixolé? ¿No? Sufre Mamón. Bueno, por eso Los se han hombres llevado el que- premio Yago, ¿verdad? Sí. Es que es verdad, se lo han llevado esos anti-Goya Sí. de los que hablábamos aquí el otro día, que se ha llevado Garci con el crack, lógicamente, y que se han creado precisamente para distinguir ese tipo de títulos. Es que Sufre Mamón es un clásico de mi época y de mi generación. Sí. Es mala como ella sola, Bueno, pero a se mí deja me ver. parece como pasaba con el padre Sumes, con Manolo Sumes. Es de él, es de Sí, Manolo. claro, que tienes que tener una especie de mente infantil Para para hacer, decir claro. lo de los polvos pica pica. Tienes que situar. O sea, pero ¿cómo se les puede ocurrir? Devuelve a mi chica, no te ve polvos pica pica, dice, no puede ser.
Pues sí puede ser. Y eso es el encanto Sí. que hay gente que tenía, y que tenía siempre y siempre tuvo Manuel Summers. Manuel Summers, También cuando todo su dibujaba. cine es fantástico. Bueno, Sí. hagamos pausa y ya viene Ayanta, que nos va a hablar hoy de la ternura, Federico, en el teatro. Es la mañana. Es radio. Ahora teatro con Ayanta. Vamos a ver. Ahora Ternura, además. teatro. Ya nos tocaba, después de tanta tragedia. Y Nos esto, tocaba un poquito de ¿verdad? Qué ternura. bonita es la Bonito. ternura. Dices bien, porque yo creo, fíjate, que después de una época en la que nos han propinado cosas verdaderamente terribles, tanto en literatura como en cine, como en teatro, es decir, cosas terribles, algunas de ellas muy buenas, pero muy fuertes, Sí. de esto que sales del cine que dices, madre de Dios, o sea, esta película hay que ir a verla a las 4 de la tarde porque si voy a las Sale 10 de la diciendo, noche vale la no duermo pena en toda la tener noche y tal. hijos, traer hijos es a verdad. este Eso, mundo. no, y vale la pena vivir ya Sí, directamente, sí, o sea, sí, esto sí. que en fin, que te deja seco por dentro, aunque es una visión, o sea, Sí. que Sí, es razonable, o sea que, Sí, pero bueno, que pero- ha habido toda sí. una moda de destrozarte, ¿no? Y ahora yo creo que estamos volviendo a tener o sea, los que nos gustan los finales felices, Sí. entre los que me hallo, la oportunidad de tener a grandes escritores, a grandes cineastas y a grandes directores de teatro que proponen algo bonito, Pues claro, lo que amable, decía Jane Austen, bastante tierno. desagradable, injusta es la vida, como para estropearla más con mis novelas. Bueno, pero es que además es que una Claro. cosa, además es que, es que parece que si no escribes una cosa terrible, no tienes talento. Claro. Es que puedes escribir una cosa muy bonita, ¿no? Pues sí. Y con mucho talento. Hombre, Bueno, es pues más, es el hay que caso. tener más talento, igual que más para la comedia que para Para el la drama. acción. Sí. Hay que tener mucho talento para escribir fino y bien. Exacto, ¿eh? bueno, pues es el caso de La ternura, que es una obra, pues mira, igual que decimos, ay, que ya se lo han llevado, que no ha habido tiempo de verlo y tal, pues La ternura Va y vuelve. va y vuelve, y está muy bien porque es un espectáculo dirigido por Alfredo Sanzol y escrito por Alfredo Sanzol, que cada vez que se vuelve a proponer en algún teatro de Madrid o de España, se llena y bueno, pues yo creo que ya es la cuarta o la quinta temporada, yo creo que empieza la quinta temporada de esta obra, que se estrenó la primera vez en el Teatro de la Abadía de Madrid y luego ha ido pululando por diversos Pero teatros. los últimos años ha estado en el teatro. En Infanta los últimos Isabel. años ha estado, pero bueno, el estreno fue en La Abadía, en la sí. Abadía y ahora lo podemos de nuevo ver en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, que además aprovecho para decir que es un teatro, para quien no lo conozca, preciosísimo, igual de bonito que el Lara, es decir, que es uno de esos Una teatros, bombonera. una bombonera de Madrid, así, y que además la han arreglado y tal, y ha quedado pues muy coqueta, o sea que merece la pena conocer este espacio, y vuelve pues esta historia sobre amores posibles en situaciones imposibles, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una serie de personajes, actores fantásticos como Paco Deniz, Elena González, Natalia Hernández, Juan Ceacero, Emilio Gavira y Eva Trancón, que los que son así muy teatreros saben que son actores que a lo mejor no tienen ese relumbrón de otros, pero que son unos actores maravillosos. Y bueno, es la típica comedia a los siglos de oro, para entendernos, en los que hay unos personajes que se encuentran en una isla desierta. Y se van encontrando, obviamente son hombres y mujeres, hay todo el juego este de la mujer disfrazada de hombre, del hombre, Sí. o sea, de ese juego de apariencias, para luego al final conseguir que esas historias acabe de bien. amor cuajen y acabe bien. Un poco el aroma, pues yo qué sé, de un Lope de Vega o de o comedias de Shakespeare así más tiernas, más livianas, pues como Más lúdicas. como gustéis. como gustéis, Sí, o sí. mucho ruido y pocas nueces, pues va cogiendo pues de aquí y de allá y pergeña este texto, que es muy emocionante y es bueno, es un elogio a la ternura que finalmente, pues desde luego, sin ternura, pues sin las caricias, sin la escucha, sin los pequeños gestos, sin todo esto, pues no tenemos amor, tendríamos guerra, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que cuenta esta obra de teatro que recomiendo, porque sale uno con el corazón
En sí, ¿no? grande. Sí, En sí. sí, sí, Tal y sí, como sí, estamos, sí. yo creo Es que nos como- vendrá muy bien. Es un alivio y creo que buenas por eso personas, Es tiene como tanto éxito. Cal, o Cal Sí. es lenitivo del dolor, hacían aquel anuncio. Pues Es verdad. Lenitiva es una obra Una comedia lenitiva. Lenitiva y talentosa, Sí. mucho Muy- talento. Alfredo Sanzol es un grande del teatro. Bueno, O pues sea que ahí mira. está, en el teatro Infanta Isabel. Es más, la hasta- podéis ver más de una hasta vez, marzo. porque yo la he visto 2 veces y me sigue entusiasmando. Sí. Claro, sí, es sí. que tú buscas el bien a la humanidad. Yo siempre, ya lo sabes. Claro, claro. Luego despotrico en el cine, pero... Como tiene No, que ser. despotricas en el como cine y tiene- fuera del cine, Andrés. No, sí, Del como cine, tiene que del ser. cine, despotrica del cine. Sí. Bueno, pues hasta No aquí hacemos... despotrica, hace justicia, que es Muchas distinto. gracias, Bueno, también Federico. tienes No razón. puede haber ternura en el mundo sin justicia. ¿Cómo se verdad. nota que me Es quieres? verdad, es un poco implacable, pero 2 minutos de pausa. Bueno, Encarna, tú eres la privilegiada que ha sido ya a la exposición que todo el mundo quiere ver y que seguramente este fin de semana mucha gente va a ir a ver. Sí, hay Buenos entradas días. a la venta además, por Sí, horas. sí. Sí, sí, desde luego. Además es que el año pasado, cuando se hizo la exposición fantástica, por cierto, de la comparativa entre Velázquez, Rembrandt, aquello del retrato español y los parecidos y las diferencias, yo creo que nos quedamos con bastantes ganas de ver más de ese siglo de oro también en Ámsterdam. Claro, aquí es un siglo de oro impresionante, pero es que Ámsterdam necesitaba también un poco ahondar en eso, en ese aspecto. Y concretamente lo que han hecho ahora en la Thyssen es, bueno, una vez que ya ha pasado el año Rembrandt, ya están disponibles la cantidad de Rembrandts que tienen tanto el Museo de Ámsterdam como el Rijksmuseum, más otras peticiones que no podían ser atendidas. Con lo cual estamos un poquito más descansados, ya venimos de aquello, pero por otro lado quedaba ese aspecto por tratar. Y la verdad es que lo tratan muy bien la exposición cuyo comisario es el conservador jefe del Museo de El Ámsterdam. Thyssen suele hacerlo muy bien, además, Encarna. Sí, sí. Siempre han tenido un sentido del marketing que Mm. ha ayudado a renovar los de otros museos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Exacto. del Prado estaba muy Claro, que está anquilosado. enfrente. Pero luego todos han seguido Se ha esa línea. asomado, sí. Y no es que tenga un Sí. gran espacio. No, pero es Pero- típico de los boutiques, de los grandes, digamos, museos No, tienen buen pequeños que tienen que venderlo muy bien. Claro, tiene un buen director de marketing, eso está Sí. claro. Bueno, yo creo que es lo que tú decías, Federico, que empezó Jubi Bustamante llevando la prensa y cambió totalmente el sentido, que luego ya también Zugaza haría lo propio en el Museo del Prado, que también le dio la vuelta. Pero en la Thyssen han cuidado mucho la tienda, que es fantástica, y desde luego muy recomendable el catálogo. El catálogo tiene textos, varios textos de una española y varios de Países Bajos, pero que ahonda un poco en todas esas personas que vemos allí, a esos guardias, como la famosa ronda de noche, que claro no está aquí, pero que era un cuadro de un colectivo, ¿no? El famoso cuadro de Rembrandt. Bueno, pues esas gobernantas, esos grupos de comerciantes, etcétera, más los retratos. Bueno, en resumidas cuentas, lo que viene a destacar en este Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, a ver si no me equivoco, del siglo XVI, el 90 y el XVII, hasta el 70, son como 70 años, 1590. Bueno, pues ahí lo que tratan es, primero, el retrato es, para una sociedad burguesa como ellos, es la forma natural del comercio del arte. Allí no hay tanta demanda por parte de la Iglesia, pero sí del comercio. Con lo cual, el retrato se convierte tanto en grupo como de personas, de personas más o menos ilustres, incluso de jóvenes, se convierte en una verdadera industria. Con lo cual,
aquello se llena de gente que hace un poco a la manera tradicional. Recordemos, por ejemplo, ahora que se celebra lo de Van Eyck, el matrimonio Arnolfini, ese famoso que siempre lo estudiábamos en Historia del Arte. O sea, ya hay una tradición de retrato, pero se va adaptando al gusto de allí, pues de 3/4, con la mano haciendo un gesto, o con un espacio que ejemplifique su lugar de trabajo, etcétera. Allí ya hay ese caldo de cultivo. Y viene una nueva generación de la que ya aprende Rembrandt. Rembrandt llega allí con 20 y tantos años a Ámsterdam, él nace en Leiden, y por medio de un marchante y pintor dice, bueno, este Rembrandt que es un genio, vamos a ver si gana dinero. Lo casa con Saskia y lo pone a hacer retratos. Y él aprende de otros que había allí, pues como Keiser, Franz Hals, que también fue muy famoso, y va aprendiendo y modificando también según su manera de entender. ¿Qué ocurre con Rembrandt? Pues que cuando llega, él tiene esa forma aérea, eso que también tiene Velázquez, que de repente te vas directamente a ellos, aunque tengan menos color, aunque tienen un aire diferente. Hay concretamente uno que es un joven caballero, les gira un poco el torso o les hace alguna pequeña modificación a lo que es el género del retrato, pero que realmente es magnífico, es lo que tienen los genios. Después bueno, hay como aproximadamente unos 30 retratos. Hay de varios familiares, de su hijo Tito al final también, y luego grabados. Por supuesto, en toda esta época Rembrandt tiene muchos altibajos económicos y cuando muere su mujer entra en una gran depresión, y entonces pues pocas ganas tenía de hacer retratos como ya empezaban a gustar entonces. Entonces ahí se puede ver que ya a la gente le gusta un poquito más de color, más a lo Van Dyck, y que él sigue pues ahí atormentado. Pero también tiene otros muy buenos, como hay un cuadro de Bacher, Las Gobernantas, que es fantástico, pero él sigue teniendo ese ir a contracorriente, pero sigue siendo Rembrandt. Sigue siendo Rembrandt. Hasta Con mayo, lo cual, ¿verdad? ¿Encarna? ¿Podemos verlo? Más o menos. Hasta mayo. Hasta mayo podemos tener o sea, acceso. hasta mayo. Y además, insisto, es que es tan fácil comprar entradas porque tienes horas de visita que merece Sí. la pena pasarse por el Thyssen para ver. Y a desde Rembrandt. luego yo recomendaría, si uno está interesado en el mundo de los Países Bajos, tanto la pintura como la economía, el catálogo. Creo que merece la pena. Muy bien. Pues muy bien. Gracias, Encarna. Vamos a ver. Señor Rodríguez, Buenos días. don Juanma. A ver, Don Federico. aparte de elogiar al Getafe como merece, Qué maravilla. ¿Qué- Mira, estábamos hablando, David Inés y yo, en la qué reunión. revancha para el club y equipo que nos humilló el año pasado, que los hermanos de Getafe le dieran ayer el palizón que le dieron, sí. que No, pudo ser más, No es el mismo Ajax, pero es el Ajax. es casi el mismo Ajax, pero es que cuando salió la bolita todo el mundo decía, ¡oh, el Ajax, tal! No, si hay un equipo que le va mal a ese Ajax de Ámsterdam es el el Getafe. Getafe de Bordalás, que estábamos comentando, te estaba diciendo ahora que yo veo a Bordalás en un equipo, para que no se molesten conmigo en Getafe, en un equipo más grande que el Getafe, en un grande, yo lo veo en un Lo que he grande. hecho en falta en el Madrid es a Yené. Me parece el mejor defensa tipo Stilique, Sí. que es un central o un medio de contención, Sí. el mejor que hay en España. Bueno, este es además el típico entrenador al que tú le das Sí, y él hace lo que puede, lo que se ahorma puede. a su estilo ese equipo y luego pide también, claro. si le puedes dar, ¿no? Pero Pero fíjate que pero con magnífico, Yené, magnífico. Cucurella y un par más, Sí. oye, el tío tiene un No, no, equipo ha hecho que un está el equipo tercero. súper competitivo, está tercero y no se va a caer, ¿eh? Porque ese equipo no se va a caer, les tienen tensión. Están mentalizados. Les tienen tensión. Mira, ayer se produjo una circunstancia muy curiosa, que es que, ¿sabes? El Barça ha fichado a Brad White, Sí,
le ha dado una puñalada al Leganés, porque esto es casi la extrema unción futbolística. Tampoco me parece que sea una cosa... Ya, para el Leganés Pues sí. para el Leganés... Era su referencia en ataque. O sea, y además Pero cuando tienes esas cláusulas que tampoco crees que valga... Bueno, 18 millones de euros. O sea, lo que pasa es que estamos acostumbrados a... Pero son 18 millones de euros que tuvo que pagar el Barça, que tenía otras opciones. Barajaba también la de Ángel del Getafe, que es un futbolista magnífico, Ángel. Sí, hombre, veterano, la gente dice Ángel. Cuando perdimos a Ángel, perdimos una... No, el otro día marcó en el Camp Nou un gol que si lo marca Antoine Griezmann estamos hablando de ese gol toda la semana. Bueno, pero lo que te quería decir es que justo el día en el que el Barça, que sabes que pregona eso de la Masía no se toca, presentaba a Martin Braithwaite, que es clásico de la Masía. Por la noche marcaban en la Europa League goles Carlas Pérez, canterano del FC Barcelona, al que han dejado salir ahora, Carlas Pérez con la Roma, y Abel Ruiz con el Sporting de Braga. Carlas Pérez para ganar, Abel Ruiz para perder, pero marcaron goles dos canteranos. Fíjate qué cosa más curiosa, que justo el día que presentan a un... Porque no pueden ir a por más, es que lo han intentado con un montón, pero no tenían. Lo intentaron con Rodrigo, pero Rodrigo tenía una cláusula de 60 millones de euros. El Barça no puede llegar a eso, no puede llegar. Justo ese día marcaban dos canteranos. Por cierto, mañana a las 9, Real Madrid-Levante. Vamos a ver. Levante-Real Madrid. Es peor. Es bastante peor. Bueno, no lo sé, porque en el Bernabéu últimamente no sé qué pasa. Que se duermen. No sé qué, es en verdad. Cuanto cogen un poco de ventaja, se echan a Tiran dormir. la primera parte y dicen, bueno, la primera nos sobra, y luego quieren apretar en la segunda y llegan tarde. Pues sí, como de costumbre. Qué sufrimiento tenéis todas las semanas. Constante. Andrés, Os va a subir esto el es constante. colesterol. Divecol Forte, por favor. Con Divecol es el calgonit de las arterias, te las deja niqueladas. De O sea, Parafarmacia Mundo Bordalás Natural. seguro que toma Divecol. ¿Has visto? Pues se le ve. Si ves una foto de Bordalás hace 7 años y ahora es otra persona. Adelgazó, se puso pelo, alguien le dijo ponte las gafitas que quedan muy monas. Bueno, es otra persona. Otra cosa, es como Bono. Un entrenador para entrenar en Italia, ya está para Italia. Ya. Bueno, Divecol, de Mundo Natural. Efectivamente, en farmacias, en Parafarmacia del Corte Inglés o en nuestro herbolario más cercano. Bueno, nos vamos, pero el lunes estaremos aquí como clavos a las 6 contándoles los desastres que acaecen en los tristes destinos de la patria. Ya verán ahora en las noticias de las 12 qué cúmulo de bobadas, empezando por la ministra de Igualdad, porque da igual que sea ministra. Qué horror. Mundo Natural.